Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. ¿Cómo podríamos olvidar asegurarnos de tener chocolate caliente? Sin chocolate caliente, Nochebuena simplemente no se sentirá como Nochebuena. Connie Hansen estaba tan molesta que su voz comenzó a temblar. Paul estuvo de acuerdo con esto cuando ella lo mencionó por primera vez hace una hora. La segunda vez, hace apenas 15 minutos, le dijo impacientemente que esta vez tendrían que arreglársela sin él. Con poco más de una hora antes de la misa de medianoche, perdió la paciencia. Si estás tan molesta por la falta de chocolate caliente, Connie, ¿por qué no sales tú misma a conseguirlo? Probablemente haya algún Starbucks abierto en algún lugar. Está bien, lo haré. Pero te prometo que no te traeré ni una gota. Con estas palabras, se levantó y se dirigió hacia la puerta de la cocina. ¿Por qué estamos peleando por esto? Maldito chocolate no lo vale. Sin embargo, no iba a ceder a menos que ella hiciera lo mismo. Mientras salía del camino de entrada, se horrorizó al ver que estaba nevando. Nevaba fuertemente. Intentó llamar para decirle que tuviera cuidado, pero la llamada fue directamente al correo de voz. Debió haber apagado su teléfono celular. ¿Tendríamos una discusión tan estúpida en Nochebuena si tuviéramos hijos? Pero 3 abortos involuntarios en menos de 3 años, el último de los cuales la envió al hospital durante 2 días, hizo que el ginecólogo de Connie recomendara enérgicamente una histerectomía. Después de mucho pensarlo y muchas lágrimas, estuvieron de acuerdo y renunciaron al sueño de tener una familia. Los últimos 2 años han sido difíciles. A veces Connie estaba hosca, incluso áspera. Varias veces la encontró llorando sin motivo aparente, pero ella decía que no era nada y se negaba a hablar al respecto. Se sentó y miró por la ventana de la sala de estar, viendo cómo caía la nieve a través de las luces reflejadas en el árbol de Navidad y preocupándose de que se estuvieran distanciando el uno del otro. El padre Michael Murphy, rector de la comunidad católica de Nuestra Señora de los Dolores, caminaba por el santuario, asegurándose de que todo estuviera listo para la misa de medianoche. Como de costumbre, varias personas ya estaban sentadas en los bancos, aunque era solo un poco después de las 20 horas y la misa comenzaba a las 21 horas. ¿Por qué seguimos llamándole misa de medianoche? No hemos empezado tan tarde en 45, 50 años. La misa familiar a las 16:30 horas de Nochebuena era la misa de Navidad más concurrida. La iglesia estaba llena de personas que venían para la procesión, con niños vestidos como personajes de la historia favorita de Lucas, villancicos tradicionales y una recreación de un nacimiento en un establo que ocupaba el lugar de un sermón. Se rió suavemente al pensar, me pregunto quién está más feliz de no tener que predicar, ellos o yo. Caminando por el pasillo para asegurarse de que hubiera sobres adicionales para las ofrendas navideñas disponibles junto a la urna, sacudió la cabeza ante la ironía de lo importante que son las colectas navideñas para el presupuesto de la parroquia. Pero nuestra sabiduría recibida todavía insiste en que la vulgar comercialización de la Navidad se debe al hecho de que las compras navideñas son tan importantes para las ganancias de los comerciantes. Regresó a la sacristía para ponerse sus vestiduras, esperando que la nevada que había comenzado pronto cesara. Tenían suficiente nieve para una Navidad blanca, y quería que aquellos que asistieran a misa pudieran viajar a casa de manera segura. Connie estaba sentada en su automóvil, esperando en la ventanilla del servicio de autoservicio de Starbucks, apretando y soltando el volante con frustración. Date prisa. Necesito ir a casa y disculparme y prepararme para la misa de medianoche. Justo cuando estaba a punto de irse sin sus 2 chocolates calientes, la Veriste, que parecía tener más o menos la edad de Connie que la de una graduada de secundaria o universidad, abrió su pequeña ventana y tendió 2 vasos de papel. Disculpa por la demora. Es difícil encontrar a alguien que trabaje en Nochebuena y estoy aquí sola. No te cobraré por ellos. Espero que tengas una muy feliz Navidad. Connie tomó los vasos sin comentario y la Veriste comenzó a cerrar la ventana. Vamos, Connie, no es culpa suya. Colocando rápidamente los vasos en los portavasos, Connie se volvió hacia la ventana. Espera.
La veriste se detuvo y luego abrió lentamente la ventana nuevamente. No lo hice. Gracias. Lo siento por ser grosera. Sé que no es tu culpa. Muchas gracias, y te deseo una muy feliz Navidad también. Mientras se alejaba hacia la calle, no se dio cuenta de una camioneta derrapando en el carril contrario. Con cuidado, se incorporó a la nevada superficie de la calle, solo para ver con horror impotente cómo una camioneta giratoria chocaba contra su guardabarros delantero derecho, empujando su auto hacia el costado de la carretera. Connie bajó la cabeza al volante y visualizó su mantra. No voy a llorar. No voy a llorar. El conductor de la camioneta se bajó y se acercó a Connie. Ella bajó la ventana. ¿Estás bien? Asintió, demasiado alterada para hablar. Lo siento mucho. Una vez que empezó a girar, no pude controlarlo. Es tan resbaladizo aquí. Llamaré al 911. ¿Estás herida? Tengo seguro. Maldición. Oh, lo siento. Realmente arruiné tu Navidad. Lo siento mucho. Espero que puedas perdonarme. ¿Realmente estás bien? Dijo todo esto sin detenerse a respirar. Estoy bien, pero realmente necesito ir a casa. ¿Podemos simplemente intercambiar datos sin esperar a la policía? En ese momento, un coche de policía se detuvo lentamente con las luces parpadeando. El policía se acercó con precaución y comentó lo resbaladizas que estaban las calles. Vi lo que pasó. Nadie estaba conduciendo demasiado rápido para las condiciones. El daño fue mínimo. ¿Alguien resultó herido? Ambos le aseguraron que estaban bien. Es Nochebuena. ¿Por qué no intercambian la información del seguro y se van a casa? Les deseó una feliz Navidad y comenzó a irse, luego regresó con Connie. Tu coche parece ser conducible. Pero el neumático recibió un buen golpe. Ten mucho cuidado al conducir a casa. Ella le agradeció y se fue antes de que llegara al coche patrulla. El tipo de la camioneta ya se había ido. Después de conducir menos de 3 cuadras. Se escuchó un ruido fuerte desde el lado delantero derecho y el volante comenzó a temblar. ¡Oh no! Se apartó hacia el lado de la carretera y salió. El neumático delantero derecho se reventó. Abrió el maletero, pero estaba vacío. No sabía dónde estaba la rueda de repuesto o incluso si tenían una. Intentó su mantra de nuevo. No voy a llorar. No voy a llorar. Esta vez no funcionó. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras sacaba su teléfono para llamar a AA. Cuando descubrió que el teléfono estaba apagado, recordó que lo había apagado justo después de salir porque estaba tan enojada con Paul. Estúpida. Estaba haciendo más frío afuera, así que volvió al coche y llamó a AA. Connie se dio cuenta de que aún no había llamado a Paul para contarle lo que había pasado. Llamó sin saber si ya había salido para la misa, pero no hubo respuesta. Luego, un buzón de voz. Por favor, perdóname, Paul. Estaré en casa tan pronto como pueda llegar. Empezó a llorar pero se recompuso lo suficiente para terminar. Es toda mi culpa. Te quiero tanto. Por favor, perdóname. Dios, perdóname. Mientras estaba a punto de finalizar la llamada, accidentalmente apagó el teléfono cuando llegó la grúa de remolque de AA. Agradeció al conductor por llegar tan rápido. Él se encogió de hombros. Es Nochebuena. No hay mucha gente en las calles. ¿Cuál es el problema? Ella salió y le mostró el neumático pinchado. Él caminó alrededor del auto hacia el maletero y levantó el piso, revelando un neumático pequeño y herramientas. Reemplazó el neumático desinflado con uno de repuesto, volvió a colocar el neumático desinflado en el maletero y le pidió que firmara los documentos. Temiendo por el pequeño neumático y las calles resbaladizas, pasó 30 minutos conduciendo a casa.
Paul esperó hasta las 8:30 p.m., intentó llamar a Connie una última vez, luego escribió rápidamente una nota y la pegó en la puerta de la cocina. Agarrando su chaqueta del pasillo, caminó renuentemente hacia su Prius y se dirigió a la iglesia, sin darse cuenta de que había dejado su teléfono sobre la mesa de la cocina. La nieve comenzó a acumularse en las calles y lo que normalmente sería un viaje de media hora tardó casi 45 minutos. Llegó tarde a la misa de medianoche, justo cuando el padre Mike comenzaba a leer el Evangelio. Seguía mirando el lugar donde Connie debería haber estado sentada a su lado. Pero por primera vez en casi 10 años, ella no estaba allí. No podía sumergirse en el espíritu de la misa. Las oraciones y respuestas mecánicas quedaron en segundo plano. ¿Por qué tuve que perder la calma esta noche? ¡Qué estúpida discusión por el chocolate caliente en Nochebuena! El sonido de las personas levantándose y comenzando a avanzar por el pasillo de la comunión despertó a Paul y aumentó su ansiedad. ¿Por qué Connie no regresó a casa? ¿Sigue enojada? ¿Dónde podría estar? Ella conducía bien. A él no le importaban demasiado las calles nevadas, pero ella podía ser terca, igual que yo. Recibió el sacramento, pasó el cáliz y, con poco remordimiento, se fue antes de que terminara la misa. A veces se quejaba con Connie cuando otros lo hacían, pero esto era diferente. Necesito volver con Connie y disculparme. Cuando Connie entró en el camino de entrada, se entristeció al ver las huellas que Paul había dejado cuando salió para la misa, ya medio cubiertas por la nieve fresca, encontró su nota pegada en la puerta de la cocina. Perdón. Soy un terco idiota. Por favor, no vayas a misa. Si todavía está nevando, Dios entenderá. Te amo. Estaba dividida. La misa probablemente ya había comenzado, pero quería disculparse. Era muy terca y una idiota. A pesar de su pedido de quedarse en casa y su ansiedad por el clima, fue a la iglesia con mucho cuidado. La nevada se estaba volviendo más intensa. Estaba preocupado y con prisa por llegar a casa. Y el County Road 21 era casi 5 millas más corto que su ruta habitual. Rara vez conducía por este camino porque estaba mal mantenido. Pero todos se movían tan lentamente esta noche que podría haber sido más rápido. Además, no iba lo suficientemente rápido como para que importaran los baches. Salió del estacionamiento de la iglesia y giró a la izquierda en lugar de a la derecha. Aún molesto por su pelea, conducía demasiado rápido. El hielo negro en la curva lo tomó por sorpresa. Los frenos antibloqueo se activaron cuando pisó el pedal, pero el Prius siguió deslizándose por la carretera hasta que se detuvo en un parche seco cerca del borde. Dio volteretas 2 veces mientras descendía 50 pies por una empinada pendiente nevada, continuando deslizándose rápidamente sobre sus neumáticos, chocó contra un gran pino cerca de la puerta del conductor. Cuando el coche volcó, se rompieron las ventanas y se desplegaron los airbags. El choque con el árbol golpeó la cabeza de Paul contra el marco de la puerta y lo dejó inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero ya estaba congelado. Su brazo y pierna izquierda estaban atrapados bajo el metal dañado, y su ojo izquierdo tenía dificultades para ver. Todo le dolía. El dolor era más intenso sobre mi ojo izquierdo. Tocó su frente con la mano derecha, pero la retiró con una explosión de dolor. Cuando lo tocó, sus dedos estaban mojados de sangre, y podía sentir la sangre corriendo por el lado izquierdo de su cabeza. Volvió a perder el conocimiento. El padre Mike estaba cerrando las puertas laterales cuando ella entró en la iglesia. Le llevó casi 1 hora llegar aquí. Todavía estaba sacudida por el encuentro, y la nieve se estaba volviendo más intensa. Connie. ¿Qué? ¿Por qué, Paul? Es una larga historia, padre, y una vergonzosa. Discutimos por algo estúpido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde el final de la misa. Paul se fue justo después de la comunión, lo cual casi nunca hace. Pero asumí que era por la nieve. Eso fue hace unos 15 o 20 minutos.
¿Le gustaría que le diera la comunión? No, no. Necesito encontrarlo. No, gracias, padre. Iré a misa por la mañana. Tal vez. Todo depende ahora. Quiero encontrar a Paul y disculparme con él. Padre Mike bendijo a Connie y trazó una cruz en su frente. Ten cuidado, Connie. Las carreteras deben estar muy resbaladizas ahora mismo. Gracias, padre. También bendeciré a Paul. Ella regresó a su coche y giró a la derecha fuera del estacionamiento. Condujo parte del camino a casa, luego levantó el pie del acelerador. Si está tan arrepentido y molesto como yo, se apresurará a casa. Tomó la ruta más rápida. Rodó lentamente hasta el borde de la carretera, dio la vuelta y se dirigió a casa en dirección a la CR21. El padre Mike cerró las puertas delanteras y laterales, luego regresó al santuario. Levantó el libro de los evangelios del púlpito para devolverlo a la sacristía, pero se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Se abrió en la página de la Epifanía. La lectura del evangelio era de los versículos 1 al 12 del segundo capítulo de Mateo. Recogiendo el libro y cerrándolo, leyó las dos últimas líneas, y advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su propio país por otro camino. Colocó el libro en la sacristía, se quitó los ornamentos y se puso la chaqueta, luego salió y cerró la puerta detrás de él. En camino hacia el rector, algo lo molestaba. Se detuvo a pensar, y advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su propio país por otro camino. Sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío y la nieve. Apresurando los últimos pasos hacia la oficina del rector, abrió rápidamente la puerta, caminó hacia el teléfono en su escritorio y llamó al departamento del alguacil del condado de Mineral. Departamento del alguacil del condado de Mineral. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Eres un despachador? Sí. ¿Quién está llamando, por favor? Oh, perdón. Soy el padre Mike Murphy de Nuestra Señora de los Dolores. Hola, padre Mike, soy Donas Shepherd. Asistí a una misa familiar esta tarde. ¿Cómo estás llamando en Nochebuena? Esto puede parecer extraño, pero ¿podrías enviar a alguien de guardia a la puerta principal de la iglesia y pedirle que se apure? Temo que uno de los feligreses pueda necesitar ayuda. Por supuesto, padre. Puedo preguntar. Lo explicaré después, Donna. Estoy bastante seguro de que es muy importante. ¿Puedo quedarme en la línea mientras lo llamas? Por supuesto, padre. Ella contactó a ambos vehículos y les pidió que proporcionaran su ubicación. La respuesta del ayudante Sam Woods lo puso varios kilómetros más cerca de la iglesia. Así que ella le pidió que se encontrara con el padre Mike en los escalones del frente de Nuestra Señora de los Dolores. Y apúrate, pero sin las sirenas ni las luces intermitentes. Él respondió que había dado la vuelta y estaría allí en 20 minutos. Después de que el padre Mike escuchó ambos lados de la transmisión, agradeció a Donna y colgó. Dios, permíteme estar equivocado. Regresó a la iglesia a esperar. La mente de Paul parecía estar fuera de lugar. Le resultaba difícil controlar sus pensamientos. ¿Dónde está Connie? ¿Por qué hace tanto frío? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Comenzó a recordar la tarde. La cena tranquila, la pelea con Connie por la falta de chocolate caliente. Connie. ¿Por qué no regresó a casa? ¿Le pasó algo? ¿O tal vez todavía está enojada? No, no puede ser. No por una pelea tan estúpida por el chocolate caliente. Los pensamientos simplemente salían, moviéndose tan rápido que parecían chocar entre sí. Debe haber algo más que la está molestando. Algo que la golpeó fuertemente. Algo realmente poderoso. ¿Qué más podría estarla molestando, especialmente en Nochebuena? ¿Qué? Oh, Dios mío. Probablemente sean los niños. Ella no puede tener más hijos.
Estaba tan ocupado sintiéndome mal por mí mismo por no prestar suficiente atención a cómo esto la estaba afectando. No solo pensamientos, sino también imágenes. Connie. En la habitación del hospital después de la cirugía, ella dijo, nunca tendrás un hijo o una hija. Paul, lo siento mucho. Y yo dije, está bien, Connie, mientras te recuperes. Pensé que la haría sentir mejor. Pero era mentira. No me sentía cómodo con eso. Estaba muy infeliz. Ella sabía que estaba mintiendo. Eso la hizo sentir peor, no mejor. Desde entonces, teníamos algo en común. Ambos sentíamos lástima por mí. Oh, Dios, Connie, lo siento mucho. No pensé en ti. Y en mi autocompasión. Otra imagen casi un año después de una maravillosa cena a la luz de las velas. Muy bueno. Cabernet Franc, café y coñac en la sala de estar después de la cena. Paul, has estado tan callado los últimos días. ¿Qué te preocupa? Sí, estaba en silencio. Estaba alarmado. Estaba pensando en la adopción. Connie sería una madre maravillosa, y yo sería feliz de ser padre. Por supuesto, sería mejor si fueran nuestros propios hijos. Pero estarían con nosotros, y con el tiempo, no serían la segunda opción. Serían la mejor. Al menos eso es lo que decían en los cuentos de hadas. Pero tenía miedo de plantear este tema con Connie. ¿No significaría esto que todos los días tendría que enfrentarse a su incapacidad para tener hijos? Lamentando la pérdida de su feminidad. ¿Cómo puedo pedirle esto? Mi propio deseo de ser padre primó sobre mis preocupaciones por Connie. Ahora, es obvio que no me preocupaba por los sentimientos de Connie, sino que ella diría que no. Por eso tuve esta maravillosa cena a la luz de las velas con vino, luego café y coñac en la sala de estar. Traté de hacer que fuera idea suya, no mía. Connie, ¿has pensado en la adopción? Su mirada de inmediato me dijo que mis temores estaban justificados. No quería tener nada que ver con eso. ¿Adoptar? No, no lo había considerado realmente. Ella parecía asustada, como si hubiera escuchado un ruido extraño por la noche. ¿Y tú? Ella me miró, rogándome que dijera algo distinto así. Inmediatamente me invadió la vergüenza. Sabía que la lastimaría mucho. Sabía que la lastimaría cuando planifiqué esta cena para prepararla, cuando elegí vino y coñac para seducirla y hacer que mis deseos fueran más importantes que su dolor. Así que dije lo que ella quería escuchar, y pasamos los últimos 2 años alejándonos lentamente el uno del otro cada día. ¿Qué hemos hecho, Dios, para que nos castigues así? Oh, Dios, Connie, te amo tanto. Lo siento mucho. La chispa de la conciencia se desvaneció, y el cuerpo de Paul continuó apagando las funciones no vitales. Su único objetivo ahora es sobrevivir. Connie conducía lentamente por el condado Road 21, apenas notando los baches, que, gracias a la nieve, eran casi invisibles y mucho menos perceptibles. Al acercarse al giro donde Paul se salió de la carretera, creyó ver luces del otro lado de la carretera, levantó el pie del acelerador y tocó los frenos. Pero la carretera estaba muy resbaladiza. Deteniéndose sin ir al lado de la carretera, encendió las luces de emergencia y salió, dejando el motor encendido y la puerta abierta. Cruzó la carretera lo más rápido posible y vio el coche de Paul estrellado contra un árbol. Oh, querido Dios, por favor que él esté bien. Por favor que esté bien. Sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta y comenzó a marcar el 911. Cuando una ola de mareo la hizo perder el equilibrio. Agitó los brazos, lanzando el teléfono de su mano. Sus piernas se deslizaron debajo de ella y cayó de bruces hacia abajo. La nieve encontró su camino bajo su chaqueta y blusa, y su rostro resbaló sobre el suelo helado bajo una capa de nieve. Continuó deslizándose rápidamente hasta que su tobillo izquierdo quedó atrapado en la nieve bajo la rueda trasera del coche de Paul. Un tobillo atascado la detuvo,
pero su pierna se torció y escuchó un crujido. El dolor desde su pierna hasta su cadera fue tan intenso que su cerebro bloqueaba todas las sensaciones. Durante varios momentos permaneció inconsciente en la nieve. El ayudante del sheriff del condado de Mineral, Sam Wood, hizo un giro a la izquierda en una SUV. ¿Qué podría tener un sacerdote que sea tan importante si no es una emergencia? Bueno, tal vez esto sea más interesante que la situación actual. No hubo mucha emoción esta Nochebuena. Dio la vuelta a la manzana y se dirigió hacia la iglesia. El sacerdote esperaba en la entrada principal, aunque la temperatura bajaba a 10 grados y seguía cayendo. Describió sus preocupaciones y pidió a Sam que se apresurara. La historia parecía improbable, pero Sam esperaba con ansias conducir por el CR-21 de regreso a la ciudad. Al menos será más interesante. Le dijo al despachador que estaba saliendo de Nuestra Señora de los Dolores. Conduciré de regreso a la ciudad por el CR-21, luego pasaré por la casa del tipo. ¿Tiene su dirección? Donna regresó con él unos minutos después con la dirección de Paul y Connie. Connie volvió en sí e intentó ponerse de pie en su pierna derecha, pero cayó de dolor. Aunque las ventanas estaban rotas. No había escuchado ningún sonido de Paul desde que chocó contra el auto. Tenía miedo por él y sentía dolor, pero no necesitaba su mantre. Necesito ser fuerte por Paul, no llorar. Su chaqueta ligera apenas protegía del frío. De hecho, solo empeoraba las cosas ya que la nieve dentro comenzaba a derretirse. Apretando los dientes por el dolor, logró ponerse de rodillas en su pierna derecha y abrir la puerta, pero solo pudo abrirla unos centímetros. Ella misma estaba en el camino. No entres en pánico. Debe haber una salida. Se acostó boca abajo en la nieve, planeando abrir la puerta por encima de ella. Pero la puerta se abrió sola. Era bueno, pero no tenía la fuerza para levantarse de nuevo. Simplemente se quedó allí, exhausta, dolorida y temblando incontrolablemente. Después de unos minutos de descanso, pudo levantarse hasta su rodilla derecha y girarse hacia el auto, tratando de ignorar el peor dolor que había experimentado. Colocó las palmas de las manos en el umbral de la puerta y se metió dentro. Estaba agotada, pero su amor por Paul le dio la fuerza para ponerse de nuevo en su rodilla derecha. El dolor era aún más intenso, pero estaba junto a él. Podía tocarlo, pero no podía alcanzar la puerta para cerrarla. A pesar del abrumador dolor, se negaba a rendirse. Suficiente luz de los faros se dispersaba por la nieve que podía ver la cabeza y el rostro ensangrentados de Paul. La horrible herida sobre su ojo izquierdo. Su brazo y pierna izquierda estaban atrapados con algún tipo de metal. Estaba inconsciente pero respiraba. Háblale. Dile cuánto lo amas. Manténlo con vida. Bajó la mano y tomó su mano fría. Te encontré, Paul. Sabía que tomarías la ruta más corta. Es toda mi culpa. Seguí discutiendo por ese maldito chocolate caliente. Se detuvo cuando el dolor le quitó el aliento, pero tenía que seguir hablando. No puedo creer lo terca y estúpida que fui. Por supuesto que no fue solo por el chocolate caliente. Ojalá pudiera dejar de temblar. Es hora de decírselo. Esta puede ser mi última oportunidad. Sam vio un coche en la carretera que encendía las luces de emergencia. Se detuvo y estacionó detrás del Camry, notando las luces delanteras al otro lado. Di el número de matrícula al despachador. El conductor estaba inconsciente. La sangre empapaba su abrigo. Su rostro sangraba y la herida en su frente parecía grave. Primero necesito sacarte de aquí, señora. Para que te calientes. La levantó e intentó apartarla, pero ella gritó de dolor. Detente. Detente. Mi pierna. ¿Quién eres? ¿Por qué me lastimaste? Oh, mierda. Soy el alguacil Sam Wood, señora, lo siento por lastimarla, pero necesito sacarla de este coche y llevarla a algún lugar cálido.
Es su pierna izquierda, ¿verdad? Sí, creo que está rota. Sucedió cuando choqué contra el coche. Debe ayudar primero a Paul. Pero mi esposo está mucho más gravemente herido. Debe ayudarlo primero. Intentó elevar la voz, pero le salió ronca. Señora, necesito sacarla de aquí primero antes de poder ayudarlo. El coche está apoyado contra un árbol y no podré llegar a él mientras usted esté aquí. ¿Puede ayudarme? Pensó que tal vez podría alcanzar al hombre desde el asiento trasero, pero primero ella necesitaba calentarse para evitar que su hipotermia empeorara. Connie pensó por un momento, luego asintió. Hablaba más despacio ahora. Tal vez con tu ayuda podría rodar sobre mi espalda. Eso te facilitaría sacarme del coche. Pero por favor, no olvides que no puedo hacer nada con mi pierna izquierda. Ahora ayúdame a voltearme hacia la derecha. Mi pierna izquierda duele mucho. Respiró profundamente. Pon tus manos en mis caderas. Sintiéndose incómodo, colocó sus manos en sus caderas. Espero que esta sea la decisión correcta. Cuando ella dijo, ok, giró su cuerpo hacia la derecha mientras ella se impulsaba desde el respaldo del asiento. Gritó de dolor 2 veces pero terminó boca arriba. Tomó varias respiraciones profundas. ¿Y ahora qué? Recordó que las víctimas se sienten mejor si creen que están siendo ayudadas por alguien que se preocupa por ellas. ¿Por qué no me dices tu nombre? Pareces demasiado joven para que siga llamándote señora. Ella casi sonrió. Connie. Connie Hansen. Soy Sam Good. Connie, y cuidaremos de ti a ambos. Gracias, Sam. Sonaba un poco menos tensa. Espera un minuto. Volveré enseguida. Se acercó al crucero, abrió la puerta y luego volvió al Prius. Te voy a llevar al crucero y te pondré en el asiento del conductor. Me temo que dolerá, pero necesitamos que te calientes. La levantó con una mano debajo de ella y la otra debajo de su espalda pequeña y la levantó. Mordió el cuello de su chaqueta, tratando de no gritar. No fue fácil y claramente causó mucho dolor, pero logró ponerla en su asiento detrás del volante. Sus manos y abrigo estaban mojados, pero ella casi dejó de temblar. Sabía que necesitaba quitarse la ropa mojada, aunque había encendido el calor al máximo. Cerró la puerta, dio la vuelta y se sentó en el asiento del pasajero. Connie, necesitas quitarte esas ropas mojadas. Estás muy cerca de sufrir hipotermia. Ya estaba en un estado de hipotermia leve que empeoraba a moderada, pero ella no necesitaba saber eso. ¿Estás seguro de que el estufa calienta bastante bien? Su voz era apagada. Sí, seguirás perdiendo calor en esas prendas mojadas. Por favor, Connie, quítatelas. Ella pudo desabotonar su chaqueta, pero debido al dolor y al frío de las manos, no pudo quitársela. Me temo que tendrás que ayudarme. Le quitó la chaqueta lo más cuidadosamente posible, pero pudo ver que todavía le dolía. Intentó desabotonar su blusa, pero sus dedos no obedecían. Me temo que tendrás que hacerlo por mí. Ella se recostó hacia atrás desesperada. No había forma de quitarse los jeans mojados sin sentir un dolor intenso. Sacó las tijeras de trauma del botiquín de primeros auxilios. Eso no será agradable para ninguno de los dos. Y cortó el resto de la ropa. Tirar de ella causó algo de dolor, pero era inevitable. Necesitaba secarse. La envolvió en la manta del kit de emergencia y se aseguró de que los conductos del calentador estuvieran dirigidos hacia ella. Cuando me vaya, no te envuelvas en la manta. Déjala abierta para dirigir el aire caliente hacia ti. Confía en mí, Connie, te calentará más rápido. Ella asintió lentamente de nuevo. Está bien. Abrió las mantas sin esperar a que él se fuera. Ya lo ha visto todo. El calor de la estufa era tan agradable. Ahora, por favor, salva a Paul.
Agarró el botiquín de primeros auxilios y las últimas 2 mantas y se acercó al Prius. Antes de entrar, contactó al despachador. La situación es grave. Ambas víctimas están heridas, una de ellas gravemente, ambas sufren de hipotermia. La ambulancia no podrá elevar a las víctimas hasta la ambulancia. La pendiente es demasiado empinada y resbaladiza. Tendrán que usar una camilla y levantarlos de nuevo hacia la carretera. 2 veces Donna le aseguró que un camión de rescate estaba en camino con una ambulancia. Tiempo estimado de llegada en menos de 10 minutos. Entró en el Prius y cerró la puerta. ¿Me escucha, señor? No hubo respuesta. Era obvio que no podría sacar al hombre hasta que el auto fuera apartado del árbol. Colocó la linterna en el tablero y examinó la herida en la frente. Todavía estaba sangrando y toda el área se sentía un poco suave. Aunque el hombre estaba inconsciente, gimió cuando Sam examinó la herida. Aplicó la venda lo más cuidadosamente posible, continuando hablando con palabras tranquilizadoras. Después de administrar primeros auxilios, lo envolvió en mantas. Al menos su ropa estaba mayormente seca. Consideró intentar arrancar el auto y encender el calentador, pero olía a gasolina. No estaba lo suficientemente familiarizado con el Prius como para arriesgarse a un incendio, así que apagó el encendido pero dejó las luces encendidas. Comenzaron a desvanecerse, pero duraron bastante tiempo. Como último pensamiento, se quitó la chaqueta pesada y la agregó a su capullo de mantas. Justo cuando estaba a punto de volver a verificar a la mujer, vio las luces intermitentes de la ambulancia y el camión de rescate reflejadas en los árboles nevados. Dios bendiga. Espero que no lleguen tarde. Salió a encontrarse con los médicos casi inmediatamente después de que la ambulancia se detuvo. La paramédica bajó hasta el coche destrozado con su bolsa en los pies resbaladizos. Sam no la reconoció. Debe ser nueva. Bastante guapa. Le cedió el control y le dio una breve explicación. Mujer manteniéndose caliente en el vehículo de patrulla, fractura de tibia izquierda, aparentemente. Shock, hipotermia moderada a leve. Hombre atrapado detrás del volante, inconsciente. Lesión grave en la cabeza. Sin hogar, y yusia, también hipotermia. Ella entró rápidamente en el Prius y abrió su bolsa después de inspeccionar la herida en la cabeza. Buen trabajo con el vendaje. Comprobó los signos vitales de Paul, luego tomó su radio. Repitió la explicación de Sam, y luego su voz se volvió urgente. Necesito ayuda aquí. Ahora mismo. Tenemos una lesión en la cabeza con una pérdida significativa de sangre. La presión arterial es de 80/55. La temperatura es de 97.1. El pulso es de 125 y está errático. Necesitamos subirlo a la planta de arriba lo antes posible para poder empezar a infundir solución de Ringer y calentarlo. Sam empezó a decir algo sobre levantar una camilla para el rescate, pero ella se le adelantó. Dile al equipo de rescate que preparen la camilla y la bajen. Una mujer con hipotermia y una fractura de tibia y peroné se está calentando en el vehículo del sheriff. Ella será la última. Sam no quería interrumpir, pero decidió que tenía que completar el cuadro. Tuve que cortarle la ropa. Estaban mojadas por la nieve derretida. La paramédica lo miró, luego sonrió. Trabajo duro. No le echaste un vistazo, ¿verdad? Cuando frunció el ceño, ella retrocedió. Por supuesto que no. Todos somos profesionales. Antes de que Sam pudiera responder, llegó un segundo paramédico. El primero permaneció en el papel de líder. Bien, primero sacaremos a este chico del coche. 3 de nosotros deberíamos ser suficientes para sacar el frente del árbol. Con algunos gemidos y esfuerzos, lograron moverlo lo suficiente como para abrir la puerta. La puerta estaba atascada, pero Sam tomó una palanca del coche del sheriff y logró abrir la puerta y luego liberar el panel que estaba atrapando el brazo y la pierna de Paul.
La camilla hizo 2 viajes arriba y abajo de la pendiente. Ambas víctimas estaban envueltas en mantas y aseguradas. Cada una fue llevada a una ambulancia, donde fueron estabilizadas. La grúa llegó justo cuando la segunda ambulancia salía hacia la sala de emergencias. Después de prepararse para remolcar, el conductor retrocedió el coche patrulla, transportando a Sam y a los paramédicos. Sam esperó para asegurarse de que el Prius estuviera firmemente sujeto a la grúa, luego fue a la sala de emergencias para agradecer a los paramédicos y verificar el estado de las víctimas. En la sala de emergencias, Sam vio a la paramédica en el escritorio de la enfermera tan pronto como entró en la sala de emergencias. Ella lo vio, sonrió tímidamente y se acercó. Lamento mucho la broma sobre el voyeurismo. Vemos tantas cosas malas que usamos un sentido del humor realmente malo como defensa. Le costaba mantener el contacto visual con él. Sí, lo entiendo. Nosotros también. Simplemente no me lo esperaba. ¿Por qué? Porque no soy uno de ustedes. ¿O porque soy una chica? Mantuvo el contacto visual por un momento, casi desafiante, luego se dio la vuelta y salió de la sala de emergencias. Vaya. Me encantaría ver esto sin la forma abultada. Sacudió la cabeza y se acercó al escritorio de la enfermera para preguntar sobre las víctimas del accidente. El gerente del turno se acercó un par de minutos más tarde. Se conocían de demasiados encuentros similares. ¿Cómo se están sintiendo? Ella hojeó algunas hojas de papel en la carpeta y respondió sin levantar la vista. Todavía están vivos. Sonrió tristemente. Sam aprendió otro humor de autodefensa. El señor Hansen tiene una grave fractura craneal. Ha perdido mucha sangre. Recibió 2 unidades. Puede recibir al menos una más. Su húmero izquierdo está fracturado. Su hombro izquierdo está dislocado. Está ligeramente hipotérmico. El ortopedista y el neurocirujano están en camino. Deberían estar listos para la cirugía para cuando él esté preparado. Volvió su atención a la carpeta. Una radiografía que usamos, una portátil, no muestra si hay una hemorragia cerebral que requiera una resonancia magnética. Revisó algunas páginas más. El radiólogo alertó porque un fragmento suelto del cráneo se separó por el impacto. Primero trabajarán en su cabeza, luego en su brazo y hombro. La condición oficial no ha sido declarada. Yo la llamaría crítica. Todo depende de lo que encuentre el neurocirujano. Ella levantó la mirada. Esto ciertamente no es para discusión pública. Sam asintió. Ciertamente él lo sabía y ella sabía que él lo sabía. Pero ella era una profesional, al igual que el paramédico. Sam estaba a punto de preguntar por Connie, pero ella se le adelantó, hablando sin apartar la mirada del portapapeles. La señora Hansen todavía está siendo radiografiada. Su pierna está claramente fracturada y su rostro está muy dañado por la caída. Lo miró sin levantar la cabeza y se sintió aliviada al no ver desaprobación en su descripción de la lesión. Ella está apenas hipotérmica, gracias a tu terapia de calefacción en el coche de policía. Miró de reojo hacia él. Probablemente también haya ayudado a tu temperatura. Todos somos profesionales, ¿verdad? Así me han dicho. No te preocupes por mi temperatura. Él sonrió brevemente para mostrar que todo estaba bien, y ella le devolvió la sonrisa. Volvió a la conversación seria. Estaba sufriendo mucho dolor. ¿Le diste algo para ello? Sí, pero esa mujer es dura como una piedra. Esa pierna debería haberla matado. Sam asintió. Sí, es mucho más resistente que yo. Estoy seguro de que su pierna también necesitará cirugía. Los niños del ortopedista tendrán que lidiar con un Papá Noel bastante irritado por la mañana. Ella guardó cuidadosamente el portapapeles, él rió, le agradeció y se dirigió hacia la puerta. No esperaba con ansias el papeleo al final de su turno. Bueno, al menos me da algo que hacer.
No es que tenga algo más que hacer para Navidad. Les llevó 2 meses a sus cuerpos y espíritus recuperarse. Repitieron lo que pensaron o dijeron en esas horas dolorosas y congeladas, asegurándose mutuamente su amor. Ahora mirarán hacia el futuro con una sola mente y espíritu. Decidieron no adoptar de inmediato. Todos sugirieron la idea de intentar convertirse en padres de acogida. Primero. Todos les decían lo difícil que sería, cuánto podrían lastimarse, los riesgos que estaban tomando. Parecía que no había fin a las historias de decepción, frustración, robo, incluso violencia. Decepción. Cuando les quitaban a los niños a los que los padres adoptivos se habían encariñado, sin embargo, sentían que estaban llamados a hacerlo. Su primer hijo adoptivo fue el hijo de 5 meses de una madre dependiente. Hace 40 años, Eason habría sido llamado el bebé de crack, un término que pronto fue desacreditado por investigaciones más robustas y completas. Esto no significa que Eason fuera un niño fácil. Ninguno de los dos dormía bien durante las primeras 2 semanas. Connie tomó una licencia por maternidad del bufete de contabilidad donde había trabajado como contadora durante los últimos 8 años para concentrarse completamente en cuidar al bebé que acogieron en sus vidas. El mundo de Eason había sido desagradable y carente de amor toda su corta vida, pero la atención y el amor incansables de Connie finalmente lo superaron. Después de 4 meses de cuidados amorosos, comenzó a dormir toda la noche. Las horas de llanto durante el día fueron reemplazadas por juegos infantiles y pacíficas ensoñaciones diurnas. Su rostro, antes distorsionado por el dolor y la ira, ahora estaba adornado la mayor parte del tiempo con una sonrisa. Los servicios sociales, por supuesto, monitoreaban el desarrollo de Eason. Un día, el trabajador social se maravilló de lo mucho que había cambiado, luego pasó varias horas haciendo preguntas detalladas sobre cómo cuidaban a Eason y cómo eran sus días y noches típicos. Después de la entrevista, Connie y Paul temieron que el niño al que amaban tanto pronto fuera llevado lejos. Unos días después, un trabajador social llamó para decir que la madre de Eason había sido encontrada muerta por una sobredosis. Nadie tenía idea de quién era el padre. Ahora estaban seguros de que pronto perderían a su bebé. Después de la misa del domingo, expresaron su dolor al sucesor del padre Mike, el padre Alberto Bañuelos. No reaccionó como esperaban. En lugar de simplemente ofrecer condolencias o ofrecerse a rezar con ellos, ofreció una solución. ¿Por qué no lo adoptan? Le dieron felicidad a este pequeño con amor. No puedo pensar en mejores padres para él. Estaría encantado de decir eso por escrito a cualquier persona si ayudara. Desde que optaron por el cuidado de crianza en lugar de la adopción, ni siquiera habían pensado en adoptar a Eason. Pero gracias al creciente vínculo de Connie como madre y al amor de Paul por ella y por Eason, la idea de adoptar a Eason no les asustaba. La mañana siguiente, hicieron una cita con un trabajador social para discutir el caso de Eason. La trabajadora social se quedó atónita por su oferta de adoptar. Había visto situaciones similares en el pasado que terminaron mal para todos los involucrados y no pensaba que fuera una decisión sabia. Expresó sus preocupaciones, terminando con lo que creía que era el argumento decisivo. Y por supuesto, los pagos del Estado se detendrán. Al principio, no podían creer que esta mujer pensara que estaban siendo materialistas al cuidar de Eason solo por el beneficio. Desde el primer mes, depositaron cheques en una cuenta de ahorro solo para Eason, pensando vagamente en ello como un fondo para la universidad. Su desconfianza pronto se convirtió en indignación. La trabajadora social observó el juego de emociones en sus rostros y se preguntó si había cometido un error. Bueno, quiero decir, ya saben, el gasto adicional de tener un niño, especialmente uno con problemas de comportamiento. Cállate. La voz de Connie estaba peligrosamente tranquila. Paul estaba asombrado, nunca la había escuchado hablar así a nadie. Siguió hablando con voz baja y monocorde. No tienes ni idea de lo que Eason significa para nosotros. Podría intentar explicártelo, pero no debería. Además, no estoy segura de que lo entenderás.
Tu trabajo es hacer lo mejor para este bebé, y nosotros somos lo mejor para Isen. Lo sé, Paul lo sabe. Nuestro pastor lo sabe. Tú deberías saberlo. Incluso creo que Isen lo sabe, y ni siquiera tiene 1 año. Respiró profundamente y continuó, sin permitir que la mujer respondiera. Así que intentemos de nuevo. Paul y yo queremos a Isen como si fuera nuestro propio hijo. Lo queremos tanto que queremos que sea nuestro propio hijo. Queremos adoptarlo. ¿Podrías por favor cumplir con tu trabajo y decirnos cómo proceder? Las recomendaciones vinieron del padre de Alberto, su pediatra, incluso del sheriff Sam Wood y su esposa. Todos los trámites y procedimientos legales se completaron en menos tiempo del habitual. Y así, Isen se convirtió en Isen Hansen, y la felicidad reinó en el hogar de los Hansen. Aunque estaban felices de que Isen fuera su hijo, todavía estaban molestos con la trabajadora social por subestimarlos tanto. Escribieron una carta a servicios sociales explicando por qué ya no querían ser padres de acogida. Los burócratas sin rostro que dirigían los servicios sociales respondieron de la manera habitualmente iluminada. Incapaces de despedir a la trabajadora social debido a su contrato sindical, la reasignaron a una oficina remota donde pasaba sus días escribiendo informes mensuales detallados que nadie leía nunca. No intentaron convencer a Connie y Paul de reanudar el cuidado de acogida. Todo cambió con una llamada telefónica una semana después del tercer cumpleaños de Isen. Señora Hansen, soy Roger Miller, el nuevo gerente regional de servicios sociales. En primer lugar, permítame pedirle disculpas por tratarla insensiblemente. Esto ciertamente no refleja cuán agradecidos estamos por la dedicación desinteresada de cada uno de nuestros padres de acogida voluntarios. Gracias, señor Miller. Nos alegró ayudar y Isen es una recompensa mayor de lo que nunca imaginamos. Nos alegra mucho que su experiencia haya resultado tan buena. Y solo deseamos que todos nuestros asuntos terminen igual de bien. Esperó a que ella respondiera sin explicar el motivo de su llamada. Ya he jugado este juego antes. Ella se basó en su experiencia negociando auditorías fiscales con el IRS. Dejó que el silencio lo motivara a ir al grano. Funcionó. Probablemente te preguntarás por qué te llamo. Connie aún no respondía. No hay forma de que no lo sepas, Sherlock. Volvió a hacer una pausa. Pero no por mucho tiempo. ¿Pueden usted y el señor Hansen venir a nuestra oficina en algún momento de esta semana? Hay una pregunta que, bueno, yo y algunos de los miembros del personal quisiéramos discutir con ustedes. Realmente no es algo que queramos discutir por teléfono. No estoy segura, tendré que hablar primero con mi esposo. Estoy segura de que entiende que nuestra última experiencia con su oficina no fue la más agradable. Lo entiendo completamente. Por favor, llámeme y hágame saber su decisión. Ella tenía tanta curiosidad como Paul sobre de qué querían hablar, así que volvió a llamar. 2 días después fueron al edificio de servicios sociales. El administrador los condujo casi de inmediato a una pequeña sala de conferencias. Miller, otro hombre y una mujer se pusieron de pie. Miller les dio la bienvenida y presentó a los demás. Sharon Fleming, psiquiatra, y Glenn Williams, gerente de capacitación. Todos se dieron la mano y se sentaron. Miller captó la experiencia de Connie en negociaciones durante su llamada telefónica y fue directo al grano. Tenemos un niño que necesita desesperadamente las maravillosas habilidades que has demostrado con Isen. Después de 3 colocaciones sin éxito con ella, nos estamos quedando sin opciones. ¿Nosotros? Connie no pudo evitarlo. ¿Qué? ¿Enviaste a tu hijo a 3 familias diferentes? No. Rose no es una niña. Tiene 7 años, casi 8. Fue abusada sexualmente por varios de los novios de su madre durante más de 3 años. Se volvió hacia Sharon y le pidió que describiera la situación. Ninguna de las otras familias pudo hacer frente a Rose, aunque hicimos todo lo posible para explicarles lo que podían esperar.
la estadía más larga fue de 4 meses. Los constantes cambios han agudizado los mecanismos de defensa de Rose. Ella se molesta con la mayoría del contacto físico, especialmente de los hombres. Come de mala gana pero con moderación y casi nunca habla. Ella muestra muchos comportamientos autistas, pero probablemente sufra de algún tipo de trastorno de estrés postraumático. Varios terapeutas, incluyéndome a mí, hemos intentado ayudarla, pero no está cooperando. Sharon abrió su computadora portátil frente a ella. Hicimos algunos videos de ella interactuando con 2 familias de acogida durante los emplazamientos, sus reacciones a las sesiones de terapia y simplemente sentada sola. ¿Su permiso? Me gustaría traer café, té o refrescos para todos y luego ver unos 20 minutos del video editado. Connie y Paul se miraron y asintieron. Paul respondió por ellos, por supuesto, eso sería bueno. Glenn preguntó qué querían y pronto regresó con una bandeja de bebidas y productos horneados. Sharon reprodujo un video que apareció en una gran pantalla al final de la habitación. Era alarmante, por decirlo menos. No había violencia, ni gritos ni llantos, solo escena tras escena de una niña solemnemente aparente de personas hablando con ella, ofreciéndole regalos o colocándole comida frente a ella. Ella se estremecía cada vez que la mujer la tocaba, aunque eventualmente permitió algo de contacto, pero se acurrucaba en posición fetal cada vez que el hombre se acercaba siquiera a ella. Aparte del ocasional sonido de voces adultas, bien podría haber sido una película muda. Paul habló primero. ¿Qué les hace pensar que podríamos lograr algo si todos los demás, incluso los profesionales, fallaron? No tenemos entrenamiento. No somos obreros milagrosos. Glenn se unió a la conversación. Su experiencia con Isen se convirtió en el núcleo de uno de nuestros módulos de capacitación centrales. Sus identidades, incluida la identidad de Tena, por supuesto, no se revelan. Pero la transición de un niño casi constantemente ansioso e infeliz a un niño aparentemente normal está claramente ilustrada. Los ejercicios de entrenamiento incluyen ejemplos de cómo ambos, especialmente Connie, utilizan palabras calmantes, cuidado amoroso y paciencia para restaurar su felicidad. Especialmente la paciencia. Eso debe haber sido lo más difícil. No, no lo es. Fue difícil. Connie fue firme. El amor es paciente. El amor es amable. Realmente no teníamos alternativa, Isen. Dolió. Así que hicimos todo lo posible para ayudar. Esperamos, luego lo hicimos de nuevo y simplemente seguimos adelante hasta que mejoró. No estoy diciendo que fuera fácil. Es solo que era lo correcto hacer porque lo amamos. Sus corazones se conmovieron por la niña solemnemente en el video cuando dijeron que estaban dispuestos a aceptar la responsabilidad. Sharon dijo que Rose necesitaría una terapia extensa además de su amor y cuidado, pero les aseguró que el gobierno pagaría todos los gastos. Estaba a punto de agregar además, pero Roger la interrumpió rápidamente para evitar repetir la experiencia anterior. Sharon los llevó a la guardería de Rose, que estaba llena de colores brillantes, muebles infantiles y muchos juguetes y juegos. Un programa sobre la naturaleza se reproducía silenciosamente en la televisión en la esquina, pero Rose estaba sentada en una silla frente a la pared, en la que solo colgaba un póster de un payaso de circo. No reconoció su presencia. Sharon le habló con ternura. Hola, Rose. ¿Te ves bien? Estas personas les gustaría conocerte. Rose no respondió. Sharon le pidió a Connie que se reuniera con Rose. Esta es la señora Anson. Es la madre de un niño llamado Isen. Hizo un gesto para que Paul hiciera lo mismo. Y este es el señor Hansen, el esposo de la señora Hansen. Ambos aman mucho a su hijo. De nuevo, ninguna reacción por parte de Rose. A pesar de todas las señales desalentadoras, Connie y Paul se sintieron llamados de nuevo y acordaron llevar a Rose. Tomó un par de días prepararse, incluidas varias sesiones con Sharon para prepararse para el próximo cambio y para prepararse para las sesiones de terapia en curso.
Cuando vinieron a recoger a Rose 2 días después, Sharon la llevó hacia su auto, llevando su maleta. Rose tenía una pequeña mochila y llevaba $1. Una vez que estuvo abrochada en su asiento infantil para el automóvil, Connie se volteó para hablar con Rose. Estamos muy contentos de que vengas a nuestra casa por un tiempo, Rose. Tendrás tu propia habitación y libros para leer, y un televisor, incluso una computadora si quieres usarla. La respuesta fue el silencio. Connie y Paul estaban listos para hacer cualquier cosa para romperlo y escuchar la voz de Rose. Se sentían perdidos en un país extranjero y no conocían el idioma. Rose se quedaba en su habitación excepto para ir al baño. Nunca hablaba, nunca sonreía, nunca indicaba que era consciente de su presencia. Por recomendación de Sharon, durante las primeras 2 semanas, Connie llevaba la comida de Rose a su habitación y luego se iba para que Rose pudiera decidir qué comer o no sin sentirse presionada. La primera semana, comía pedacitos de comida pero siempre bebía leche y a veces tenía postres si eran manzanas o plátanos cortados. Estaba recibiendo suficiente nutrición para que Connie y Paul no se preocuparan demasiado. Vestirse, desvestirse, bañarse y la hora de dormir eran aún más desafiantes. La primera noche, siguiendo el consejo de Sharon, Connie le mostró a Rose dónde estaban su ropa, dónde estaba el baño, cómo funcionaba el baño, sus toallas, cepillo de dientes y pasta dental. Regresaron a la habitación de Rose, donde Connie dejó un pijama, luego dijo buenas noches, salió y cerró la puerta. Connie revisó 3 veces para ver si Rose estaba. Pero no importaba lo silenciosa que abriera la puerta, la luz del pasillo se reflejaba en sus ojos abiertos, y Connie cerraba la puerta en silencio. Por la mañana, Connie encontró la cama hecha, el pijama y la ropa que Rose había usado doblados ordenadamente junto a la almohada. Los lunes, miércoles y viernes por la mañana, Connie llevaba a Rose al edificio de servicios sociales para las sesiones de terapia. Después de cada sesión, Sharon le daba a Rose un jugo y la llevaba al salón de juegos, donde Rose se sentaba frente a una pared con un póster de payaso. Connie y Sharon luego compartían una taza de café y discutían cómo iban las cosas. Connie no se engañaba a sí misma. Sabía que las reuniones con Sharon casi eran sesiones de terapia, pero eso no le molestaba. De hecho, las acogía con satisfacción. El continuo silencio de Rose era inquietante, y Connie empezaba a dudar si alguna vez podrían ayudar a Rose. Para el final de la segunda semana, Rose estaba comiendo casi de todo. El viernes, llevó la bandeja de la cena de vuelta a la cocina y regresó a su habitación. Sin decir una palabra, Connie lloró de alegría. Paul la abrazó, le acarició el cabello y luego susurró, tal vez el amor realmente todo lo conquista. Durante las siguientes semanas, Rose continuó llevando sus bandejas pronto de todas las comidas a la cocina. Hasta este punto, Connie se había apegado a su rutina nocturna, alentada por lo que pensaba que era un avance con las bandejas. Una noche, Connie esperó a que Rose apagara las luces en su habitación, luego abrió la puerta. Rose se estaba metiendo en la cama y parecía sorprendida cuando Connie entró. Me preguntaba si te gustaría que te leyera un cuento antes de dormir. Rose vaciló, luego asintió con la cabeza y se metió bajo las cobijas. Connie trajo algunos libros. Rose señaló uno. Luego Connie dejó los demás y leyó hasta que Rose cerró los ojos. Unos minutos después, tapó a Rose, le dio un beso tierno en la frente, entró en la cocina y lloró de felicidad. Mientras se preparaban para irse a la cama, Paul tomó las manos de Connie. Tal vez sea hora de invitar a Rose a comer con nosotros. Tal vez mañana por la noche para cenar. Hicieron el amor esa noche, y luego ambos tuvieron el mejor sueño que habían tenido en mucho tiempo. Al día siguiente, cuando Paul regresó del trabajo, Connie entró en la habitación de Rose y le preguntó si quería cenar con ellos. Rose parecía asustada y lentamente negó con la cabeza. Lentamente al principio, luego más rápido y más rápido. Finalmente, rodeó la cama, se sentó en el borde y miró la pared vacía. Connie estaba devastada. Paul tardó casi 1 hora en calmarla.
¿Por qué me hiciste invitarla a comer con nosotros? Arruinó todo. Estábamos apurados, tal como advirtió Charón. Oh, Dios, Paul, ¿qué hemos hecho? Nunca podremos ayudarla. Seremos el cuarto fracaso de Rose. Después de lágrimas amargas, abrazó a Paul. Lo siento por haber dicho eso, Paul. Tú no me obligaste. No es tu culpa. Ninguno de los dos sabe qué hacer. Las lágrimas continuaron, aunque menos destructivas. Pero por más reconfortante que hablara Paul, ella comenzó a llorar en sueños. La ayuda que necesitaban vino de una fuente que deberían haber esperado pero no lo hicieron. Isen había estado curioso sobre Rose desde el momento en que apareció por primera vez, pero cuando ella no respondió a sus conversaciones y se apartó de su contacto, comenzó a evitarla. A la mañana siguiente, escuchó a Connie llorar nuevamente y escuchó mientras repetía sus miedos a Paul en el desayuno. Estaba tan molesta durante el día que no se dio cuenta de que Isen no la molestaba, pero ocasionalmente entraba en la cocina por una galleta o un vaso de jugo. La desesperación de Connie disminuyó un poco cuando Rose llevó su bandeja a la cocina y regresó a su habitación. Paul acostó a Isen, pero Connie no intentó leerle a Rose ni hacerla dormir. Se sentaron en la sala de estar con tazas de té y comenzaron a leer, él en su mecedora, ella en el sofá. Ella realmente no leía, solo miraba su libro, tratando de no pensar en su fracaso con Rose. En cuestión de minutos, su mundo se iluminó. Llevando uno de sus libros, Isen tomó a Rose de la mano y la llevó al salón, ambos en pijamas. Él subió al sofá y luego le pidió que se sentara a su lado. Le pedí a Rose que me leyera mi libro favorito. Ella aceptó porque me quería, y yo le dije que también la quería a ella. Ambos adultos contuvieron el aliento mientras él se apretaba contra ella para ver mejor las imágenes, pero Rose lo miró y sonrió. Sus padres. De repente, se atrevieron a sentirse como padres, tratando de no gritar ni llorar cuando ella comenzó a leer Buenas noches, Luna, como si fuera lo más natural del mundo. Tuvo dificultades con algunas palabras, pero Isen la ayudó. Había escuchado su libro favorito al menos 100 veces y casi lo tenía memorizado. Cuando terminó, los ojos de Isen estaban cerrados y él estaba recostado sobre ella. Ella miró directamente a Connie. Creo que se quedó dormido. Estas fueron las primeras palabras que Connie y Paul escucharon de ella. Ella cerró el libro, no se inmutó cuando Connie levantó a Isen y la siguió en silencio mientras Connie llevaba a Isen a sus habitaciones. Por supuesto, Rose no se convirtió en una niña común. Durante el siguiente año y medio, generalmente era un paso adelante y un paso atrás, pero a veces eran 2 pasos adelante antes de uno hacia atrás. Charón continuó sus sesiones de terapia, pero comenzó a alentar a Connie durante sus sesiones de terapia, que ambos fingían ser solo conversaciones. Gran parte del progreso se debió a Isen. Rose tenía largas conversaciones con él, pero aún solo decía algunas palabras aleatorias a los adultos. 2 o 3 veces a la semana, Isen y Rose se unían a Connie y Paul en el salón. Rose le leería un libro, luego Connie los acostaría. Una noche, después de varios meses de tales encuentros, los 2 niños entraron al salón como de costumbre. Pero Isen le entregó el libro a Paul. Rose quiere que le leas. Podría haber dicho que Rose fue a Harvard. Él volvió y se sentó al lado de Rose. Paul estaba leyendo un libro, tratando de actuar como si fuera normal. Connie, aún atónita por este desarrollo, los acostó como de costumbre. Ella y Paul luego tomaron una copa de vino y pasaron la siguiente hora tratando de entender lo que acababa de suceder y pensando en cómo proceder. Isen les contó mucho más tarde que fue su idea. Tuvo que pedirle a Rose 4 veces antes de que ella aceptara dejar que Paul le leyera. Aceptó cuando Isen le dijo que Paul estaba triste porque era el único que no le leía. Charón quedó impactada cuando Connie le contó lo que pasó. Interrogó a Connie durante casi 1 hora y tomó muchas notas. La semana siguiente, le dijo a Connie que, con su permiso,
quería escribir un artículo sobre los notables efectos terapéuticos de las intervenciones de Eisen. Al igual que con el currículo, ninguno de los personajes principales será identificado. Connie y Paul insistieron en que ni Eisen ni Rose fueran entrevistados. Sharon estuvo de acuerdo y dijo que iba a esperar un poco para ver cómo se desarrollaban las cosas antes de enviar el artículo. Sí, pueden leerlo antes de enviarlo. Pueden sugerir cambios, pero Sharon no está obligada a aceptarlos. Después de una larga discusión, Connie y Paul acordaron con la condición de que pudieran revocar el permiso en cualquier momento antes del envío. Con el tiempo, Eisen se convirtió en su representante no oficial ante Rose, especialmente ante Paul. Poco a poco, ella comenzó a sentirse más cómoda a su alrededor. Gracias a las incansables historias de Eisen sobre lo amable e inteligente que era Paul. Sus esfuerzos culminaron en una noche, 1 año y medio después de que Rose se uniera a la familia Hansen. Eisen y Rose entraron en la sala de estar, Rose llevando uno de sus libros como de costumbre. Eisen subió al sofá y Rose se acercó a Paul en su mecedora. ¿Podrías leerme esto, Paul? Cuando él estuvo de acuerdo, ella le entregó el libro. Pero en lugar de volver a sentarse junto a Eisen, ella se subió a su regazo. Esto está bien. Paul luchó duro para no abrazarla y pudo decir, por supuesto, sin que temblara su voz. Connie se cubrió la boca con la mano, los ojos llenos de lágrimas. Eisen sonrió. Paul comenzó a leer. Cuando terminó y cerró el libro, Rose lo abrazó, le dio las gracias y lo besó en la mejilla. Él buscó pistas en Connie, pero ella encogió los hombros y susurró, no sé. Paul finalmente extendió los brazos hacia Rose sin tocarla. Ella sonrió y lo abrazó tan fuerte como pudo. Paul la abrazó de vuelta con mucho cuidado. Te quiero, Rose. A pesar de sus mejores esfuerzos, su voz vaciló. Yo también te quiero, Paul. Y quiero a Eisen y quiero a Connie. Gracias, Connie. Paul y Rose lloraron de alegría. Eisen sonrió. Sharon comenzó a concluir sus sesiones de terapia. Decidió no enviar el artículo a la revista porque no quería arriesgar la privacidad de la familia Hansen. En el segundo aniversario de la llegada de Rose a la casa de Connie, adoptaron a Rose, y la familia Hansen estaba completa. En Nochebuena, 20 años después, Paul y Connie se sentaron en el sofá frente a la chimenea con tazas de chocolate caliente. La misa de medianoche volvió a estar muy concurrida. El padre Mike tenía razón. Cambiar la hora de inicio a las 7:30 p.m. fue una decisión sabia. Es bueno que haya vivido para ver los resultados. Connie nunca volvió a trabajar. Eisen obtuvo un título asociado en ingeniería automotriz de un colegio local y consiguió un buen trabajo en un concesionario de GMC local. Rose completó un programa de enfermería en el mismo colegio, luego obtuvo una beca para cursar una licenciatura en enfermería en un colegio estatal cercano. Ella estaba trabajando como enfermera en la sala de emergencias del mismo hospital donde Paul y Connie fueron arreglados, y había rumores de que pronto podría ser ascendida a enfermera jefe. Ambos esperaban una maravillosa Navidad. Los niños y nietos vendrán para el almuerzo de Navidad por la tarde. Los pasteles están horneados. Los regalos de Santa para los nietos están envueltos y guardados. No se necesita ensamblaje. Gracias a Dios. Connie dejó su taza y levantó el brazo izquierdo de Paul para acurrucarse. Lo vio hacer una mueca. ¿Te molesta el hombro hoy? Un poco. Nada que el chocolate caliente y un poco de amor no curen. Connie trató de acercarse más, luego suspiró. A veces veo la gracia de Dios cuando miro a Eisen y Rose. Yo también. ¿Quién hubiera pensado que esta terrible Nochebuena nos traería tales bendiciones? Terminaron su chocolate caliente, apagaron las luces de Navidad y subieron las escaleras para darse un regalo de Navidad adelantado el uno al otro. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda espiga no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la próxima.
Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima.